La misa y la cena. Cuando hablamos de la misa y de la Eucaristía, estamos hablando de toda la obra de salvación que Dios ha hecho por nosotros en la persona de su Hijo. E incluso pudiéramos decir cómo desde el antiguo empezó a preparar la salvación, que es precisamente el que nosotros podamos tener otra vez un encuentro con Dios, podamos tener un acceso a la presencia de Dios. Pero de una manera particular, en este momento de la Eucaristía, se hace una referencia muy fuerte a la cena. ¿A qué cena? A la cena del Señor Jesús con sus discípulos, la última cena, donde Jesús vino a culminar, pudiéramos nosotros decir, todas las promesas del Antiguo Testamento. Pues en ese momento Él toma todo el Antiguo Testamento y le da sentido a la cena pascual que se estaba celebrando por años y años y que solamente era como una especie de recuerdo. Jesús viene a hacerlo una realidad, no solamente para sus discípulos que están ahí presentes, sino para todos aquellos que vayan a poder acercarse al pan eucarístico. Porque la salvación no fue algo que se realizó en el pasado y que ya nosotros lo recordamos, sino que es algo que sí se realizó en el pasado, pero se sigue realizando en cada Eucaristía. Pues si la última cena Jesús tomó lo que iba a suceder al día siguiente, para vivirlo en ese momento y dárselo a sus apóstoles de manera sacramental, hoy podemos decir que Dios sigue tomando lo que sucedió en el pasado para ofrecérnoslo, para actualizarlo a nosotros de manera sacramental, igual que como Jesús lo realizó con sus discípulos. Así que particularmente en esta cena que nosotros la encontramos en la Biblia, ¿verdad? Tenemos que recordar algo. Las palabras que el sacerdote está haciendo cuando toma el pan y cuando toma el vino, no es una narración cronológica. O sea, no es que así fue como sucedió, pero no es una narración cronológica. No es que el sacerdote está imitando lo que Jesús está haciendo. No es que el sacerdote está copiando, sino lo que el sacerdote hace es una proclamación de la buena noticia para todos los cristianos en todos los siglos. Es la actualización de lo que Jesús hizo. Esto nosotros lo podemos ver en 4 pasajes diferentes en la Sagrada Escritura. En Mateo capítulo 26, versículo 26 a 29. En el Evangelio de San Marcos capítulo 14, versículo 22 a 25. En el Evangelio de San Lucas capítulo 22, versículos del 14 al 20. Y Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en esa última cena? Jesús estaba en un lugar modesto. Había un silencio, pero se desbordaba mucho amor. Me gusta mucho cómo Jesús o cómo el evangelista de San Juan hace esa apertura para la última cena. Habiendo amado a los suyos, decidió amarlos hasta el extremo. Y muchos piensan que San Juan se está refiriendo al día siguiente, cuando Jesús muere en la cruz. Pero no, para el evangelista, al utilizar esa frase al inicio de la última cena, quiere decir que el extremo del amor de Jesús empieza en la última cena, donde Él se adelanta a lo que va a suceder en la cruz para dárnoslo como pan. Él va a hacer el sacrificio eucarístico para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que sucedió al día siguiente o los días siguientes? Que Jesús fue condenado a muerte, que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros en el Calvario, que Jesús fue sepultado y que Jesús resucitó. Todo esto sucede en ese momento en la Eucaristía. Jesús va a estar en el pan,
Y en cierta manera lo ofrecemos como un sacrificio. Se derrama su sangre por nosotros. Pero no es una sangre derramada la que nosotros tomamos, sino que es el cuerpo glorioso de Jesús ya resucitado. Esto lo vamos a explicar un poco más adelante con algunos gestos muy propios que se tiene sobre ya el pan consagrado. Pero en la narración eucarística, si prestamos mucha atención, estas serían las palabras con las que el sacerdote va a iniciar. Dice en la anáfora primera o en el canon romano, dice, la víspera de su pasión. Es decir, nos va a hablar del preludio de lo que es la cena. En la cena, ¿qué sucedió en la víspera de su pasión? Jesús estaba cenando. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, y también en la anáfora tercera, dice lo siguiente, la noche en que iba a ser entregado. ¿Qué sucedió esa noche? Ahí está escrito en la Biblia y también lo escuchas en la misa. En la anáfora cuarta, y también lo leemos en San Juan capítulo 13, versículo 1, dice, en la hora en que Jesús iba a ser glorificado. Y viene la narración. Es decir, desde la noche del Jueves Santo se ilumina el sol de la Eucaristía, la vida para toda la iglesia. Desde el Jueves Santo se nos dio como regalo el poder celebrar la Eucaristía, esa liturgia celestial, esa liturgia en el cielo, o como decía el Papa San Juan Pablo II, el cielo en la tierra, porque lo que nosotros hacemos ahí es precisamente lo que en el cielo se realiza, un derrame del amor de Dios para cada uno de nosotros. Así que si la misa, sí, es una proclamación, es una celebración, pero está muy estrecha con una cena. ¿Qué cena? La última cena de Jesús, donde Él nos mandó hacer algo muy particular. Repetir lo que Él hizo por cada uno de nosotros.